educativa, que recibimos disciplina cuando somos educados. Tiene que haber esa disciplina. No puedes tú, por ejemplo, al hijo, a la hija, obviar la disciplina. Tienes que disciplinarles, tienes que educarles en muchos aspectos de su vida. Esa es la disciplina educativa. Hay otra disciplina que es la disciplina protectora. ¿Alguna vez tu niño o nosotros o tu hijo ha puesto su mano a la plancha y se ha quemado o se ha puesto su dedo al fuego, ¿no es cierto? Y vos, tu instinto, ¿qué va a ir? Te he dicho que no te pongas, bla, 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 le mete, ¿no es cierto? O sea, le pega. Pero hay otros que no hacen eso. Pero sí tiene que haber una disciplina protectora, porque le estás protegiendo, lo vas a proteger de su vida. Cuando quiera acercarse al agua, te estoy poniendo un ejemplo, cuando quieras acercarse al agua caliente, tú y él acerca y hace el ademán de querer acercarse por decirte y tú le has dicho, no, te vas a quemar, eso va a hacer daño a ti, ¿sí? Y él, jijiji, no, tienes que disciplinarlo. Esa se llama la disciplina protectora. Pero una de las disciplinas que no queremos nosotros, bueno, no es que no queramos, es necesario que tengamos, es la disciplina correctiva. Es cuando Dios nos corrige a los cristianos. Cuando nos va a corregir, ¿por qué? Porque somos soberbios. Vuelvo a repetir, la soberbia es cuando tú conoces un mandamiento de Dios y tú quebrantas ese mandamiento. A eso se le llama soberbia. Por eso los papás dicen, este soberbio no aprende. ¿Acaso no alguna vez te han dicho, soberbio eres? Dicen, ¿no es cierto? Entonces, pero viene la disciplina del Señor. Amén. Bueno, ahora sí entraremos al tema de esta mañana, simplemente porque escuché hablar de la soberbia de Carlitos. Es bueno saber eso. A veces soberbio es aquellos que están altivos. No, soberbio es aquel que conociendo los principios o un mandamiento de Dios, sabiendo que Dios te dice esto y tú lo haces una y otra vez, eso es ser soberbio. Y Dios resiste desde a los soberbios. Ahora, si eres hijo de Dios, Él te va a disciplinar, te va a corregir con la vara, con esa vara de corrección, con esa disciplina correctiva. Amén. Vámonos ahora sí al verso, vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Realmente hoy es un día muy especial para mí. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, esta prédica, sí realmente ha abierto mi entendimiento mayor de lo que es no unáis en yugo desigual. Es más, yo podría decir que me ha expuesto y puedo decir como Pablo dijo alguna vez, miserable de mí. Realmente todos nosotros hoy vamos a ser expuestos, todos, estoy hablando de todos nosotros, no creo que haya una excepción, podría ser, amén, bienaventurado aquel, pero cuando uno realmente entiende lo que Dios dice, no unáis en yugo desigual, ¿sí? ¿Y por qué dice esto? Realmente vamos a entender que nosotros no estamos bien. Digo nosotros, ¿qué será los otros? Digo entonces, ¿no es cierto? Pero Dios realmente para mí ha sido una bendición esta enseñanza. Espero que hoy recibas tú, porque es hasta hoy. Ya no hay más mañana. Ya no es más. Porque es un mandato de Dios. Es un mandamiento de Dios. Cuando Dios dice no unáis, es un mandamiento de Dios. No unáis, punto. No, dice. El no es no y el sí es sí en el Señor. Amén. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 18. Y el resumen de todos esos versículos está en el capítulo 7, versículo 1, que va a ser el tema de esta mañana, cuyo propósito es exhortarnos a nosotros para que realmente entendamos, ¿sí?, cuáles son las razones por las cuales no podemos unirnos en yugo desigual. ¿Cuáles son las razones? Y hoy te voy a dar 5 razones por las cuales no podemos unirnos en yugo desigual. Razones que nos quitan de la bendición de Dios. Estamos leyendo, amén, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14
adelante al 18 y después leemos el resumen que está en el versículo 1 del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios, dice así la palabra del Señor, dice así las Santas Escrituras: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el resumen de todo esto está en el capítulo 7, versículo 1. Dice así: así que, esta palabra así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en otras palabras, de mente, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Oremos un ratito ahí. Inclina tus rostros, bendito Dios, papito amado. Señor, tu palabra es tan clara, bendito Padre Celestial. Señor, has confrontado, Señor, en mi mente, Señor, a través de esta enseñanza, de esta palabra, Señor, estamos todavía, Señor, viviendo, Señor, en carnalidad, Padre amado. Pero, Señor, tu palabra siempre exhorta, siempre liberta, bendito Dios, que a partir de hoy, Señor, cuando salgamos o cuando terminemos de entender, Señor, estos versos, Señor, sea otra manera de vivir de cada uno de nosotros, bendito Dios. Y podamos realmente entender que debemos despojarnos, bendito Dios, de toda contaminación de carne y de espíritu, bendito Dios. La contaminación, Señor, que viene del mundo, que viene del incrédulo, Señor, que está alrededor nuestro, Padre Santo. Papito Dios, sé tú, Señor, abriendo la mente, el corazón de estos tus hijos que están acá, bendito Dios, que ellos puedan entender, Padre, esta tu palabra, bendito Dios, porque es para su beneficio, Señor, y sobre todo, Señor, para que se cumpla esa promesa que tú tienes en el verso 18, Señor, donde tú dices: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, declaro bendición en esta enseñanza el día de hoy. Que la unción del Maestro esté en este lugar, bendito Padre Celestial, que todo lo que se diga sea siempre conforme a tu palabra, bendito Dios. Recuerda, Señor, todo lo que tú tienes que decir, Señor, a tus hijos, Padre amado, en esta mente, Padre Santo, que simplemente soy un portavoz de lo que tú quieres decirles a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Generalmente uno usa este versículo cuando viene una cristiana o un cristiano y quiere casarse con uno que no es cristiano. O sea, que uno que no es incrédulo, o sea, uno que es incrédulo, ¿no es cierto? Si bien cree en Dios también, porque también te van a decir, no te vas a decir de frente o van a decir yo soy ateo, así que, o sea, no, te van a decir yo también creo en Dios, yo también creo en Cristo, ¿sí? Yo podría decir, sí, aún los mormones creen en Cristo, ¿no? Los testigos de Jehová también conocen a Jesús. Podría decir que muchos de ellos conocen a Jesús, pero realmente no son la iglesia del Dios viviente, ¿sí? No son la iglesia del Dios viviente. Y utilizamos muchas veces este versículo y decimos, la palabra dice, no unáis en yugo desigual. Y es verdad, ¿sí? Es un verso bíblico, es un verso razonable para esta situación. Es real.
Es más, si alguna vez tú me pides y me dices, mira, pastor, así quiero casarme con este varón, es buena gente, es mejor que los cristianos, amoroso, bien lindo es este cristiano, yo te voy a decir, bueno, mira, no. La palabra dice, no unáis el yugo desigual. Pero quizá ya ha habido esa unión, sí, ya no podemos, dice, no, los huevos ya revueltos, ya no podemos volverlos a hacer huevos. Entonces la palabra me dice en el mismo Corintios capítulo 7, me habla de decir, ¿no? A estas mujeres, sí, no se separen, dice. Por ahí vas a ganar el alma de tu marido, ¿no? Puede ser salvo tu marido. Muy bien. Pero aquí estamos hablando de una problemática que están los corintios. Los corintios, ustedes saben, son considerados una iglesia bien carnal, ¿sí? La mundanalidad, ¿está bien? ¿Sí? Está muy arraigada en ellos. O sea, el problema más serio de la iglesia de Corintios era la mundanalidad, ¿sí? O sea, tenían una falta de disposición a divorciarse de la cultura que les rodeaba. O sea, era la cultura tan fuerte en ese tiempo que para el corintio era tremendamente difícil separarse de la cultura. Y cuando hablo de cultura, estoy hablando de las creencias que había en ese tiempo. Tú recordarás, Corintios era una ciudad gentil, donde estaban los griegos y los romanos, y tú sabes que ellos tenían muchos dioses. O sea, tenían dioses para todos. Es más, tú sabes una vez cuando Pablo fue al Dios no conocido, ¿cómo no fue? A los griegos, ¿no es cierto? Y ellos tenían tantos dioses que había uno, sí, y decía ahí al Dios no conocido, y entonces Pablo dice, a este Dios yo quiero presentarte, dice, ¿no? O sea, pero los corintios estaban tan unidos a esa cultura. Es como a un quillacoleño volverlo cristiano, es bien complicado. O sea, si tú vas ahora en este mes, por ejemplo, realmente, imagínate tú decirle, mira, esto no es bueno, o sea, esto es idolatría. Igual, aquí en mismo Bolivia, en mismo Cochabamba, tú ves, cada barrio tiene un santo. ¿Sí? Mi barrio, por ejemplo, donde estamos, la Virgen del Carmen, de más allácitos es el Señor de Mayo. O sea, cada lugarcito tiene un santo, ¿sí? Muchos de ellos promovidos por las cervecerías, aunque ustedes no crean, ¿no? Pero la mayoría tienen santos. Entonces, cuando uno se vuelve a ser cristiano, o sea, se vuelve cristiano, está asumiendo que hay un solo Dios. Pero sin embargo, los corintios, por ejemplo, tenían ese problema, ¿sí? No podían zafarse de la cultura. La cultura era tan fuerte en los corintios que entonces Pablo tiene que escribir. ¿Y por qué escribe Pablo esta carta? También porque había algunos falsos maestros que estaban diciéndoles, bueno, está bien, pero no es tanto. O sea, por favor, no sean tan legalistas. Sí, podemos nosotros, como se ha hecho en Bolivia, sincretizar aquello, ¿sí? No es necesario, no sean tan estrechos, no sean tan legalistas, podríamos entrar también. Entonces, no es así. Entonces, cuando uno habla de la separación con los incrédulos, es un tema muy, muy difícil y complicado. ¿Por qué? Porque aún nosotros vivimos con incrédulos en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Vivimos con incrédulos. Es más, ¿quién no trabaja con incrédulos? Realmente uno podría trabajar, es lindo trabajar, ¿no? Una identidad donde dices, bueno, es cristiano. Ah, qué bueno, mi jefe es cristiano, me va a entender algo, pero no todos tienen aquella situación. Es más, yo podría decir, aún hay universidades, hay colegios cristianos, pero en la realidad, en esencia, cuando uno está dentro, uno te da cuenta que no es cristiano. No es cristiano, ¿por qué? Porque no tiene una enseñanza cristocéntrica así vertical como debería ser. Se sigue enseñando muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo trabajo en un colegio cristiano y tú vas a ver los libros, sí, siguen los mismos libros que se ponen en todas las instituciones y lamentablemente los docentes, los maestros, no
No son pues esos cristianos que van a agarrar eso, pero van a alinearlo a la palabra de Dios. No lo son, son pocos, son raros, es más, son escasos. Creo que mi esposa es la única que agarra, ¿no?, la filosofía, agarra todo su entendimiento y ahí está poniendo a Cristo en primer lugar. ¿Me entiendes? Pero es raro, es muy raro, muy raro. Entonces, hablar de los incrédulos es complicado. Tenemos parientes que son incrédulos, parientes que muchas veces te van a traer una invitación a cenar, una invitación a una fiesta, una invitación a compartir, y tú dices, caramba, ¿qué tiene? Yo no voy a tomar, yo no voy a beber, yo no voy a compartir y no voy a hacer. Pero cuidado, dice aquí en esta carta, Pablo dice, cuidado, sí, con la contaminación. La contaminación no viene del polvo, de la tierra, no viene del smog. La contaminación viene de las personas, de la gente. ¿Me estás entendiendo? De la gente. Por eso es un tema bien complicadito y es un tema bien que tenemos que analizarlo. Por eso en el capítulo 7, ahí estamos, en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, dice, así que, dice, ¿no es cierto? Así que, es el resumen de todo esto, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, más adelante vamos a saber qué promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne y de espíritu. Ahora, cuando uno habla de espíritu aquí, más adelante vamos a hablar mucho más de aquello, estamos hablando de la mente, ¿sí? Porque uno puede contaminarse con doctrinas falsas, uno puede contaminarse con ideologías falsas, puede venir alguien y puede contaminarte. Contaminarte quiere decir que puede ensuciar algo que tú ya tenías bien claro, bien claro. Por eso, ¿cuál es mi temor? Muchas veces digo, ustedes tienen que ser los centinelas para que esta iglesia permanezca en la sana doctrina. ¿Me entiendes? Porque cuidado que pueda venir un pastor, un falso apóstol, que se ha dejado contaminar y después venga y contamine toda la grey. Entonces, por eso, esa es una lucha que tenía Pablo en todas las iglesias. Pablo edificó la iglesia de Corintio, tuvo que ir en otro viaje misionero y en un par de años venían falsos maestros, falsos apóstoles y se lo arruinaban todo lo que hacían. Es más, hacían que las personas se vayan en contra de él, como ocurrió en la iglesia de los Corintios, ¿no? En contra de él. Pero Pablo era realmente un hombre bastante maduro en la fe. Decía, por eso, del versículo 6 arribita, él ensanchó su corazón. No importando que ellos le dijeran cosas malas, él seguía amándolos, dice. Seguía amándoles. Él ensanchó su corazón, dice así. Muy bien. Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. ¿Sí? Nosotros sabemos. Si yo te preguntaría, a ver, ¿cómo me muestras tú, sí, que uno es cristiano y uno que no es? Bueno, lo primero que siempre digo yo es uno que sirve a Dios y uno que no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si es un cristiano, va a servirle a Dios, ¿en qué? En la expansión del reino, ¿sí? La expansión del reino. Vale decir que tenemos que llevar el evangelio de Dios. Cuando uno lee esto, si tú ves, y lo vas a leer en la casa, porque yo solamente te estoy dando como un esquema, y yo sé que tú, si tienes interés en el Señor, tú vas a poder un poquito más profundizar todo lo que hoy estoy hablando. Cuando tú lees desde el versículo 14 hasta el 18, tú vas a encontrar que hay dos reinos opuestos, ¿no es cierto? Hay dos reinos opuestos. ¿Cuáles son esos dos reinos? El reino de la luz, dicen las Escrituras, y el reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué nos hace cristianos a nosotros? Que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, dice, y nos ha trasladado al reino de la luz. Amén. Eso es la diferencia. Hay dos reinos, dice aquí. Hay dos reinos. Uno que es un reino de la luz y otro que es el reino de las tinieblas. O sea, hay dos cosmos opuestos en identidad. Hay dos cosmos opuestos en identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de la luz tiene una identidad propia.
y el reino de las tinieblas tiene su identidad propia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Existe también, según lo que hemos leído, estos versos, existe la justicia y existe también la injusticia. Nosotros somos, los cristianos, ¿qué somos? Somos declarados justos, no por nuestras obras, no por nuestros quehaceres, o sea, no por lo que... No, somos declarados justos por la sangre de Cristo Jesús. En cambio, los otros, los incrédulos, podríamos decir así, no han aceptado esa sangre de Cristo. No han aceptado la justicia divina. Ellos quieren ser justos en sus propias obras, quieren ser justos en su propio parecer, pero solamente te puede volver justo una cosa, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Sí? Eso te declara justo. Existe también, según lo que hemos leído, la luz y la oscuridad. Los cristianos somos hijos de luz. Los incrédulos son hijos del maligno, hijos de las tinieblas, hijos de Satanás, dice la Biblia. Amén. Muy bien, los cristianos, para nosotros, los cristianos somos los que hemos creído en Jesucristo. Los incrédulos son los no creyentes. Ahora, cuando uno lee también estos versículos del 14 al 18, tú vas a encontrar que hay un templo de Dios y otro templo de ¿qué? De los ídolos. ¿No es cierto? Hay un templo de Dios, dice. Y hay otro templo de ídolos. También vas a encontrar uno donde Dios habita y el otro donde Belial habita. Dios habita en nosotros. Y en el incrédulo, ¿quién habita? Satanás. El reino de las tinieblas. El príncipe de este mundo. Unos que son hijos de Dios, dice, ¿no es cierto? En Juan 8:44, si no me equivoco, dice, ¿no? Son hijos de Dios. Y vosotros sois, ¿qué le dice Jesús, no? A los fariseos y escribas. Y vosotros sois hijos del diablo. Por eso escuchan al diablo. Pero que los que sois mis hijos, dice, ¿no es cierto? Me escuchan a mí. Entonces, cuando tú lees del 14 al 18, también vas a encontrar que hay unos que se limpian de las cosas, de la contaminación de la carne y del espíritu, y hay otros que no. ¿Quiénes no se limpian? Los incrédulos. No les interesa limpiarse de la contaminación. Es más, les gusta revolcarse en la contaminación. En cambio, un hijo de Dios procura, lucha, no contaminarse. Y cuando se contamina se siente miserable, ¿no? Se siente, pucha caramba, sucio. Pero ahí en el corazón está eso. Pero en cambio el incrédulo no. O sea, él más bien se complace estar en la suciedad. Se complace. O sea, él es así. Esa es la diferencia, podríamos decir así. En cambio nosotros, los cristianos, sí. Peleamos, luchamos. No queremos contaminarnos con nada de que sea de la carne. ¿Sí? Y aún del espíritu, porque a veces solamente no queremos contaminar en las cosas de la carne, en sexualidades, en adulterio, en fornicación, pero vuelvo a decirle, como hace rato decía, también no debemos contaminarnos en el espíritu, o sea, en la mente, a través de ideologías falsas, doctrinas falsas, por eso lo llama doctrina de demonios, doctrina de demonios. Por eso hay que limpiarse en esas dos áreas. Otras que se perfeccionan en la santidad, ¿sí? ¿En qué? En el temor de Dios. Y hay otros que no. Los incrédulos no tienen ni siquiera temor, menos miedo, o sea, ellos no, están en su libre libertad. No libre albedrío, ningún ser humano tiene libre albedrío, como muchos dicen. Tienes libre albedrío, dice, no. O tu gobernante es Cristo, que se hace a los hijos de Dios, Él gobierna tu vida, o tu gobernante es el príncipe de este mundo. Aunque ellos dicen, yo soy libre de hacer. No, está siendo gobernado por el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Muy bien, poquito para que podamos entender, según estos versículos, la diferencia entre un creyente, o sea, un verdadero cristiano,
y uno que no lo es, que se les llama incrédulos, que no creen. ¿En quién? En Jesucristo, en la verdad, no creen. Muy bien. Todos son, estos hemos visto, totalmente opuestos. ¿No es cierto? Están opuestos. No hay un medio ahí. No hay un medio, están opuestos. No hay. O eres luz o eres noche. No hay. Uno de los dos siempre va a prevalecer. ¿No es cierto? En un cuarto oscuro, si yo prendo el foco, ¿sí? Va a prevalecer ¿qué cosa? La luz. Si lo apago el foco, va a prevalecer la noche. No hay más. Siempre es así. Y no pueden trabajar juntos. No pueden, ni deben. Deuteronomio 22:10 habla, ¿no es cierto? Cuando dice, no ararás, dice, con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? ¿Por qué le da esto el Señor al pueblo de Israel? No puedes arar con un buey y con un asno juntos. No pueden. ¿Por qué? Porque tus surcos no van a ser rectos. Van a ser chuecos. Porque la mula es. O sea, el asno es. No obedece así. ¿No es cierto? El buey, en cambio, va a ir queriendo recto, pero la buey, no, o sea, no va a poder. O sea, no ararás, dice. Es una ilustración que Jehová les dice, no, está dando una ilustración de que no pueden caminar juntos. No puedes hacer aquello. No se puede hacer. No pueden participar en una asociación común. No pueden tener comunión en ningún fundamento espiritual genuino. Algo que me molesta cuando llega el día de la patria, el día de las fiestas patrias, es esa famosa, ese culto, ¿cómo le llaman? Ecuménico, ese culto que es, ellos lo llaman un culto común, donde todos están reunidos ahí, y aún los católicos han rehuido estar ahí, pero tú vas a ver a un pastor ahí, un evangélico va a estar con diferentes religiones y ahí están dando culto, supuestamente a un solo Dios. Y eso no es nada bíblico, o sea, no es nada. Eso, ¿saben qué se llama? Más adelante vamos a estudiar esto. A eso se le llama sacrilegio. No se puede hacer aquello. Tú no puedes orar incluso ni con un incrédulo, porque ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? Cuando 2 o 3 están en mi nombre, pero en el nombre de Jesucristo, en ese verdadero nombre, allí estoy yo. ¿Tú crees que Jesús está en medio de un, qué sé yo, de un yatiri de esos y vos eres cristiano ahí? ¿Tú crees que está ahí Jesús en medio de ellos? Cuando hacen esos ritos que tú ves alrededor del templo, ¿tú crees que Jesús está ahí? No, ¿por qué? Porque no, Él no es así. Él no es así. O sea, no es. O sea, uno es mortal y el otro da vida. Uno es impío y el otro es santo. Uno está basado en mentiras y el otro tiene que ver con la verdad. Nosotros, los cristianos, estamos basados en la verdad. Uno muere y el otro vive para siempre. Entonces, el mensaje de Pablo, ¿sí?, a los corintios es que no pueden trabajar juntos. No unáis. No pueden estar juntos ambos. No pueden ser, no pueden estar. Este es el mensaje de Pablo. Aquí es el dejar claro que los creyentes no pueden vivir en ambos mundos. No se puede. O sea, no deben vivir en ambos mundos. Cuando uno lee 1 de Juan capítulo 2, versículos, ¿te acuerdas? Del versículo 15 al 17. Vamos a leer, sabemos, tantas veces lo hemos leído y hemos escuchado. Por eso cuando yo les dije a un principio, somos soberbios, realmente llegamos a la soberbia muchos de los cristianos. Porque si el Señor me dice, no améis al mundo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, si el Señor me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. ¿Qué dice Santiago 4:4? Aquel que ama al mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿Está bien claro esto? Claro. Muy bien. ¿Qué tal si vamos a Corintios? Cuando uno quiere exponer algo del libro de los Corintios, tiene que estudiar las dos cartas, ¿sí? Porque son juntas. Su contexto histórico es el mismo, ¿sí? Quizá en diferente tiempo, pero es el mismo. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 13, tú lees, ¿qué dice aquí? Os escribo por carta, dice, que no os juntéis con ¿quién? Que no os juntéis con ¿quién? Fornicarios. Ahora, muchos de nosotros, a veces pensamos que la fornicación es ese acto sexual fuera del matrimonio, pero sin embargo, fornicar también puede ser estar fornicando con las cosas del mundo. ¿Me has entendido esa partecita? ¿Me has entendido? ¿Sí? Y dice así, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere ¿qué cosa? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Qué dura es esta palabra. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 18. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 18. ¿Qué dice? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si tú ves esta parte y ves más arribita en el capítulo 6, versículo 9, adelante dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hacéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, la iglesia de Corintios estaba conformada por este tipo de personas. Pero en un momento, él les dice, ¿saben qué? Ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los etcétera, etcétera, pueden heredar el reino de Dios. Esto erais antes. Por tanto, ya no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una redención. No puedes ya hacer lo mismo. Esto erais antes. Habéis sido, ¿qué cosa dice? Lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eras antes. Ya no puede ser antes aquello. Está bien claro entonces que nosotros no podemos estar en medio no podemos vivir en uno y en el otro mundo. No podemos. O eres de Dios, o eres de Satanás. O eres de la luz, o eres de las tinieblas. O eres templo del Dios viviente, o eres templos de ídolos, o sea, de demonios. O es lo uno, o es lo otro.
Y Pablo está hablando así a los corintios. No puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo ser amigo de Dios. No lo puede ser. Pablo también les dijo eso a los romanos, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no os conforméis. Ya no somos ya de este mundo. Y cuando hemos leído 1 de Juan 2:15 adelante, dice, no améis las cosas de este mundo. Y si tú amas todavía las cosas de este mundo, eso te dice que eres todavía un fornicario. Estás adulterando. Porque estás con dos cosas al mismo tiempo. ¿Estás entendiendo? Si primero estás poniendo la vanagloria de la vida, títulos sobre Dios, sigues amando las cosas de este mundo. Si primero estás poniendo las cosas, los deseos de los ojos, sigues amando las cosas de este mundo. ¿Estás entendiendo esa partecita? Ahora, sí, hay una naturaleza dentro de nosotros que nos inclina, es fuerte todavía. Pero dicen las Escrituras que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. O sea, Dios te va a dar la gracia suficiente para no pecar. Eso dicen las Escrituras. Dios te da la gracia. Si realmente eres un hijo de Dios, Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza. Pero Dios no lo va a hacer todo. Tú también tienes que poner de tu parte, de tu lucha. De tu lucha tienes que ponerlo. Los corintios todavía entonces estaban viviendo en dos mundos. Están tratando de vivir en estos dos mundos. Habían venido a Cristo de la idolatría. Los corintios, no solo los corintios, ¿no? Vuelvo a decir, todos nosotros hemos salido de la idolatría. Yo no era idólatra, no eras, tenías ídolos en tu vida. Muchos ídolos y has venido a Cristo. Y es más, es fácil hacerse de un ídolo. Cuando un pobre realmente viene al Señor y pone a vos y se compra su casa, cuidado que la casa puede llegarse a formar un ídolo. Un hijo puede formarse a ser un ídolo, más que Dios, más que las cosas de Dios. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Cuidado con contaminarte. Cuidado que tu esposo sea después tu ídolo. Cuidado que tu trabajo después sea tu ídolo. O sea, hay que tener mucho cuidado. No estamos ya libres, si bien ya no vamos a Urcupiña, o ya no vamos a una Virgen, o ya no vamos a Misachicus, ya no vamos a aquello, sí, pero hay ídolos que pueden nacer también en el corazón del hombre, y hay que tener por eso mucho cuidado. Nosotros tenemos que acordarnos de 1 de Tesalonicenses 1:9, que hemos salido de los ídolos, y hemos ido a Dios, el Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Tenemos que cuidarnos aquello. Muy bien. Ahora, en el tiempo de los corintios había muchos falsos maestros con doctrina de demonios que llevaban a los corintios a estar en esta situación, con una intención y un propósito de hacer a los cristianos más aceptables, ¿sí? O sea, más aceptables. O sea, decirles, ¿sabes qué? No seas tan exagerado, ¿sí? Sean más carismáticos, no vas a ganar así a las personas, no vas a ganar así a la gente. El evangelio no debería ser así, como vemos en este tiempo, ¿no? Son cristianos, hacerlos cristianos más aceptables, hacerlos más populares. Yo también quisiera ser cristiano, oye, chévere es tu vida, ¿no? Porque un cristiano al final, ahí está, sigue en lo mismo. Eso me pasó esta semana cuando una de mis hijas me muestra a uno que trabajaba conmigo, que era cristiano, trabajaba en mi casa, buenos años, peruanito era él, muy buena gente, muy buena persona, y me dice, mira el Fernando, me dice, y cuando veo ya unos tatuajes de extremo a extremo, en esta semana que hubo no sé qué convención de tatuajes de extremo a extremo, y mi pregunta era, ¿seguirá en el Señor? No lo creo. Pero hay iglesias que dicen al final no pasa nada, o sea dicen, tienen una libertad y les dicen, bueno, van a ser los más populares.
O sea, no hay mucha la diferencia. O sea, ser menos distintos, hacerlos menos estrechos, menos ofensivos, menos exclusivos, menos diferentes. Por eso realmente ya no hay esa claridad en ser diferente el uno del otro. Ya no lo hay. Ah, ¿tú también eres cristiano? Sí. ¿En serio? Sí. Ya no se ve. O sea, no hay esa claridad que tiene que verse entre una señorita y otra señorita, ¿no es cierto? A veces yo también soy cristiana, ¿a qué iglesias vas? Voy a esta iglesia y tú a esta iglesia. Bueno, pero hay una diferencia entre una y la otra iglesia. En cambio, de esta iglesia no hay diferencia con las otras que no van a ninguna iglesia. ¿Me dejo entender lo que te estoy diciendo? Sí, tiene que haber una diferencia en el hablar, en el actuar, en el comportamiento, en muchas cosas. Tiene que haber una diferencia. Lamentablemente, como hoy el cristianismo moderno busca combinar el cristianismo con la cultura popular. ¿Se han dado cuenta? Ya combinan. Esta semana estoy yendo, bueno, no creo que vaya, de campamento con el colegio. Y vinieron los que están encargados de este campamento cristiano, ¿sí? Vinieron y dijeron que allá va a haber un concurso de los superhéroes. O sea, y a veces yo digo, ay, Señor, o sea, Dios mío, bueno, ya he ido 3 veces, creo, a Quehuiña, he ido a Monte Blanco. No hay fruto. Lamentable, no hay fruto, no lo hay fruto, y no lo he visto un fruto. ¿Por qué? Porque no confrontan al hombre en su pecado, porque ese es el verdadero evangelio, confrontarle al hombre en su pecado, no hacerle sentir bien, o hacerle ver que el cristianismo también es popular, también está unido a la cultura, o a los tiempos que estamos viviendo. No es así. No me extrañaría que aún dentro de la iglesia estén buscando a los Pokémon. No me extrañaría ver a los cristianos que estén todavía en eso, yendo ahí buscando a los monstruos pequeños que son, ¿no? No me extrañaría. No me extrañaría. Pero bueno, eso viene de acuerdo a la madurez de cada uno. Entonces, Pablo dice, viendo aquí a la carta, 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, vámonos a 2 Corintios. Amén. Dice así, no hemos entrado todavía ninguna razón por la cual no debemos unirnos en yugo desigual, pero es bueno hablar un poquito del contexto, desde aquello, poner bien claras las cosas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No está diciendo, por favor, no prediques el evangelio a los incrédulos. No está diciendo. Porque eso sería quitarle el propósito de Dios para aquellos que hemos alcanzado la salvación. ¿Cuál es el propósito de que aquellos que hemos alcanzado la salvación? Proclamar el evangelio. ¿A quiénes vamos a proclamar? ¿Al mismo cristiano? No ve, proclamamos a las naciones. Mateo capítulo 28, donde nos da la gran comisión de id y hacer discípulos. Tampoco está diciendo, mira, ya te casaste con un incrédulo, ahora sepárate, divórciate. No es así. No está diciendo aquello, porque en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 17, ahí Pablo también, si estoy hablando de los Corintios, voy a hablar mucho también de los libros, ¿no? El capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 8 al 17, ¿qué dice? Digo pues, dice, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Qué bueno, ¿no? Estar lavando metes para el marido, o sea, ¿no? Qué bueno le sería, no estoy diciendo que no te cases, no. Pero, ¿dónde están eso? Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice, sino ¿quién? Sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá, esta palabra quizá, no dice sí va a ser, se va a volver cristiano, no. ¿Qué sabes tú, ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncise. Aquí el mandamiento de Dios es que ahora, si te has casado con un incrédulo, ¿sí? No te separes, dice el Señor. Pero esta enseñanza va para ustedes, las solteras. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes decir, ay, después no hay. Tú estás recibiendo hoy día, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y más adelante vas a saber que si tú no cumples, vas a llegar a decir las 5 razones por las cuales no podemos unirnos en yugo desigual, es las cuales que tú estás quebrantando esas 5 razones. Pero más adelante, ¿sí? Seguimos en introducción un poquito. ¿Ya? Entonces, no está diciendo que si vas a una escuela, ¿no? Con un incrédulo, ¿sí? Dejes esa escuela y vete a otra escuela. No está diciendo aquello, ¿sí? No está diciendo que si trabajas con un no creyente, dejes tu trabajo y te vayas a buscar a un trabajo donde esté un creyente. No está diciendo aquello. Aquí estamos hablando de una unión espiritual, cultural. Estamos hablando de aquello. Muy bien, la iglesia y la cultura no pueden casarse, ya hemos leído, no puedes arar, dice, un buey con un asno, no puedes arar, porque no vas a hacer caminos rectos. Este es un mandamiento. Ya va a haber el día en el cual Dios va a separar a aquellos, a los creyentes y a los no creyentes. ¿Te acuerdas de Mateo en las parábolas? Dice, el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles, dice, a todos los confines de la tierra y separarán, ¿no es cierto? Van a separar el trigo y la cizaña, van a separar todos, Dios los va a separar, en su tiempo en el que el Señor lo establezca. Entonces, la iglesia es una entidad separada. Los corintios están teniendo dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los corintios? Hasta ahora hemos dicho, la cultura, los viejos amigos y las formas de culto pagano. Esa era su lucha, podríamos decir, esas son sus dificultades. La cultura les había pegado tanto a los corintios. Sus amigos, porque también uno deja amigos pues cuando se vuelve cristiano. ¿O no? Yo ya no tengo amigos, de verdad ya no me quedan amigos. Si me queda alguna, bueno, entre paréntesis, esa palabra amigo es mucho, ¿no? Pero por ahí que está. Pero ya mis amigos, aquellos que eran mis amigos del mundo, de esos que me llevaban por ahí a los lugares, ¿sí? A contaminarme con carne, ya no las tengo. De verdad, yo les digo, y siempre lo he dicho, ya ni familia tengo. Hasta ahora ya no tengo ni familia, y la única familia que me queda son ustedes. Y de verdad no tengo familia, no tengo un tío o una tía donde puedo ir a recurrir y decirle, ¿sabe qué? Tengo este problema. No tengo, o sea, todos a la par son incrédulos, idólatras, blasfemos, o sea, yo no puedo tener comunión con ellos. No puedo, y tampoco les voy y les falto el respeto. Al final, no. Pero la problemática es esta de los corintios, ellos no pueden, su cultura es tan dura, ¿sí? Por eso que hay iglesias que
que no son tajantes con la cultura. ¿Y qué hacen? La música, los bailes, y todo empiezan a añadir a la iglesia. Toda esa cultura añaden a la iglesia. Y vas a ver que lo único que cambia es la letra. Pero sigue la cultura ahí. Sigue la cultura ahí. Sigue la cultura. Sus viejos amigos también no podían dejar a los viejos amigos, porque les invitaban a comer a los corintios, a las casas que eran a fiestas paganas, y por eso Pablo les dice, no comáis esas, no, o sea, si vas a ir, anda, pero no preguntes, un montón de cosas les habla a los corintios, pero yo siempre lo he dicho, es mejor no ir. Yo personalmente he aprendido, ¿cuántas veces me han invitado a 15 años mis alumnos, me invitan a matrimonios, me invitan a una y otra cosa? Y digo, bueno, al final saben que soy pastor, sé que no me van a obligar, sé, pero ¿para qué me voy a ir? O sea, ¿qué voy a ganar yendo? O sea, ¿voy a ganar algo para hacer algo provechoso para mi vida? ¿Será? No, entonces prefiero, digo, no, pues estoy mejor, más cómodo, estoy en mi casa. ¿Sí? Escuchando la música del Señor, escuchando una enseñanza en el Señor, escuchando, leyendo, eso es más fructífero para mí. Es más fructífero para mí. Porque los cristianos sí o sí tienen que separarse. Tienen que separarse con relación a todos los asuntos, por ejemplo, de las Escrituras. Tienen que separarse. Con relación a todo que es la doctrina, tienen que separarse. Tienen que separarse con relación aún en la adoración. ¿Me estás entendiendo? En la adoración tienes que separarte. No puedes adorar con incrédulos al mismo tiempo a Dios. ¿Hay algún provecho? No es una adoración sana, no es así. En el ministerio muchas veces, ¿qué pasa? Se están juntando incrédulos con creyentes y están haciendo el ministerio y eso no está bien. Por más que estés haciendo una obra que sea buena. O sea, Pablo es bien claro y bien recto en el caso. No unáis en yugo desigual, punto, porque no hay. ¿Qué comunión hay? ¿Sí? Y ahora vamos a empezar. Y te voy a dar las 5 razones por las que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. 5 razones en esta mañana, si me alcanza el tiempo. 5 razones por las cuales no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Sí? El estar en yugo desigual entonces con los incrédulos es, primero, irracional. Es irracional. Y Pablo empieza a lanzar, para este primer punto, y empieza él a lanzar 4 preguntas. Porque es irracional. Es irracional. El estar en yugo desigual con un incrédulo es irracional. Si tú vas a querer contraer un matrimonio, si tú vas a querer conociendo hoy la enseñanza, ¿sí? Estás haciendo algo irracional, porque no es racional. Estás haciendo sin pensar. No estás razonando en la ley de Dios, o sea, no estás razonando en la palabra de Dios y eres un irracional. Y por eso es que Pablo y empieza a lanzar estas preguntas. Y la primera pregunta que les hace, porque es irracional, y les dice, ¿qué compañerismo? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene? Ninguna. Unos son hombres, son anomia. ¿Se acuerdan qué es anomia? Aquellos que decían, Señor, Señor, sí, pero decimos en tu nombre, echamos fuera demonios, dice, ¿no? No, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos hombres eran anomia, estaban fuera de la ley, o sea, estaban haciendo cosas fuera de la ley. No hay ningún compañerismo, no hay ninguna. Según la palabra, los incrédulos son extraños, sin esperanza en el mundo, sin Dios, Efesios 2:12. Según las Escrituras, nosotros los cristianos hemos sido redimidos de la iniquidad, Tito 2:14. Nosotros los cristianos somos declarados justos, los incrédulos no lo son.
No lo son. Por eso, es irracional pensar que puede haber una unión entre ambos. Es irracional, no es racional. Jamás tú debes unirte con uno que es incrédulo, porque no es racional, o sea, no tienes razón conforme a la palabra de Dios, es irracional, va contra la palabra de Dios. Y la segunda pregunta que hace aquí Pablo a los corintios, mostrándoles que es irracional, y les dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Acaso en Colosenses capítulo 1 no nos dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz? ¿Dice o no dice eso? Dice, nosotros somos hijos de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Si tú te das cuenta, estas dos preguntas tienen que ver con nuestra naturaleza, ¿sí? Nosotros somos declarados justos, nosotros somos luz y no puede haber comunión, porque hacer lo contrario es irracional, o sea, no puedes, no hay razón, no hay una razón justificada. Nosotros somos justos, somos luz. No podemos orar juntos, no podemos ministrar juntos, no podemos adorar juntos. ¿Por qué? Porque la Biblia manda siempre a la separación de la iglesia, del mundo y de las culturas. Ya no más. Nosotros somos nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo, nada, ya no eres un linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, dice, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, primera de Pedro 2.9 o segunda de Pedro 2.9, ¿no? Nación santa, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Pablo sigue diciéndoles, es irracional. ¿Por qué? Primero, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segundo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tercero, es irracional porque, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? ¿Qué armonía está hablando? ¿Qué unidad puede haber? Esa palabra aquí en griego, armonía, o concordia, quiere decirse reunirse en una causa común. Y aquí está hablando de ¿qué? De gobernantes. Está hablando de gobernantes. ¿Quién está gobernando nuestra vida? Cristo. ¿Quién está gobernando la vida de los incrédulos? Satanás, Belial. Belial es el nombre más antiguo que tiene Satanás. ¿Sí? Belial, Satanás. Está hablando de los gobernantes. ¿Será que están en comunión ambos? ¿Tú te ves a Jesús y al diablo juntitos trabajando? No. Ahora, Dios utiliza al diablo, pero no está en unidad con él. No hay comunión con él. Es más, lo ha echado del cielo. Lo ha echado y es más, un día lo va a tener dentro del infierno por toda la eternidad, en lo más profundo del infierno. Jamás hay comunión entre Jesús y Belial. No hay, no existe. Existir aquello sería irracional. ¿No es cierto o no? ¿Me están entendiendo? Por eso la palabra es media difícil de entender, pero quiero que me entiendas. Es irracional, no hay. O sea, no puedo, no se puede. Es algo que no hay razón. Entonces, aquí habla de gobernantes en esta pregunta. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? No hay. ¿Alguna vez has leído esa parte en Primera de Samuel? Si tú lees el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, cuando el pueblo de Israel va a la lucha con los filisteos y los filisteos le ganan. Entonces el pueblo de Israel, viendo que habían perdido una batalla, dice, llevaremos el arca de pacto, ¿no? El arca de pacto de Jehová. Sí, la presencia misma de Dios. Llevaremos y con esto los vamos a vencer. Entonces ellos llevaron y los filisteos, ¡pum!, los vencieron. ¿Qué hicieron los filisteos? Los filisteos agarraron el arca de pacto
¿Sí? ¿Está bien pronunciado el arca de pacto? ¿Sí? Lo llevaron y se lo llevaron esto a su templo del rey Dago. Si tú lees esos 4, se lo llevaron a su templo, donde estaba su dios de los filisteos, o sea, su ídolo de los filisteos, que era mitad hombre y mitad pez. Se lo llevaron el arca. Al día siguiente, cuando fueron a ver, dice, el ídolo, el dios Dago, sí, estaba tendido en el suelo. Entonces, otra vez lo pusieron otra vez lo pusieron en su pedestal, ¿no? Al día siguiente vuelven a entrar sus sacerdotes ahí, bien, ya también cortado la cabeza y sin extremidad, solamente estaba el torso de ese ídolo. ¿Me entiendes? Porque el arca de pacto, entonces los filisteos ahí empiezan a asustarse, y es más, Dios les manda úlceras, o sea, les manda una enfermedad, úlceras empieza a levantarles. Y los filisteos decían, no puede haber una unidad, o sea, no puede estar Dios al mismo tiempo y ahí, este Dios ahí. ¿Qué hacemos? Dicen los filisteos. Bonita esa historia. ¿Qué hacemos? Dicen, no, llaman a sus sacerdotes, a todas las personas, dicen, no, tenemos que, llevaremos a otra nación esto, dicen, ¿no? Y están llevando el arca de pacto, y los de la otra nación, que era Ecrón, sí, dicen, no, ¿cómo van a traer aquí? Mal estás trayendo a nosotros. Y rechazan aquello. Entonces los filisteos no sabían qué hacer, porque estaban viendo que se estaban empezando a levantar úlceras. Y entonces dicen sus sabios y aquellos, dicen, haremos entonces, redimiremos, pagaremos el precio de remisión. Y empiezan a hacer formas de su úlcera de oro, ¿sí? De oro, ratoncitos de oro, así, conforme a todos los habitantes, príncipes, y recién llevan el arca de pacto, devuelven a Israel. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre Dios y Belial, no pueden estar en un mismo lugar, no pueden estar en un mismo lugar. No pueden estar. Jesús era tan claro en ese aspecto. Les decía, vosotros sois hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En cambio, dice, ¿no? Juan 8:44, que Jesús decía, dice, los que sois mis hijos, ellos escuchan mi voz. Ellos escuchan mi voz. O sea, es irracional. El unirse, el estar en yugo desigual con los incrédulos, entonces es, ¿qué cosa? Irracional. Y la otra pregunta que lanza, la cuarta pregunta, que para mostrarles que es irracional, les dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver pistos con apistos, en otra clase en el griego? No hay. ¿Qué dice Amos 3:3? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No pueden andar juntos. No pueden andar juntos. Ahora, si andas juntos, si te metes con uno, cuidado, como Sansón vas a acabar, ¿no es cierto? Ciego, muerto, vas a acabar ahí, ya está, pues, cayó nomás, no hay más. Caíste nomás y moriste, en otras palabras. No pueden andar juntos. Entonces, la primera razón por las cuales uno no puede estar, o sea, el estar en yugo desigual con los incrédulos es irracional. Lo segundo, es sacrilegio, o sea, es profanación. Y para explicar esta razón por las cuales el estar en yugo desigual con incrédulos es sacrilegio, lanza otra pregunta y dice así, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es el templo de Dios? Somos los verdaderos cristianos. ¿Cuál es el templo de los ídolos? Las falsas religiones, o las religiones falsas, ¿sí? De ídolos y demonios. ¿Te acuerdas? Vámonos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20. Cuando Pablo habla a estos corintios, vuelvo a repetir, si quieres estudiar, quieres enseñar el libro de los Corintios, tienes que hacer los dos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20.
¿Qué dice? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. O sea, es sacrilegio. O eres parte del templo de Dios, o estás en el sistema demoníaco. Y eso es lo que decía hace rato, ese famoso ecumenismo, donde todas las supuestas religiones o no sé qué cosas se juntan. No. ¿Qué es la iglesia? Los llamados a salir fuera. La iglesia es un grupo definido de personas que han venido a Cristo y que se han separado a sí mismos del sistema de Satanás. Se han separado. Esa es la iglesia, aquellos que se han separado, no parcialmente, sino completamente al sistema del mundo de Satanás. Punto, no hay más. No puedes mezclar adoradores del diablo con adoradores de Dios y llamar a esto iglesia. No puedes. No hay eso de iniciativa cristiana o llamar cualquier cosa de cristiano. No puedes. O sea, tiene que haber una rigurosidad en ese aspecto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Tiene que haber. O sea, tiene que ser radical en el ministerio, en la adoración, en el servicio. Tienes que ser radical, tienes que ser diferentes. Entonces, el estar en yugo desigual con incrédulos es sacrilegio. O sea, no puedes traer ídolos al templo de Dios, está prohibido. No puedes poner a Dios en el mismo edificio que, como habíamos leído esa ilustración de Dagón, no puedes. Lamentablemente es que muchos de nosotros seguimos trayendo ídolos a la casa del Señor. No quizá un ídolo, no un santo de esos, no. Pero a veces seguimos trayendo ídolos en nuestro corazón. Primero es esto. Primero es aquello antes que Dios. Primero es esto. Y no puede, dice. Eso se llama sacrilegio. En otras palabras, profanación. Estás profanando el templo de Dios. Ahora, según la carta de Corintios, capítulo 6, el título de esto, Pablo le pone, no Pablo le pone, sino los escritores ponen, somos el templo de Dios. Dios habita en nosotros. El meter algo, ¿me estás entendiendo esta parte? El meter algo, ¿sí? Que no es de Dios, es cometer sacrilegio. Estás profanando, ¿qué cosa? El templo de Dios. Por eso, ¿cuántas veces les decimos? Tengan mucho cuidado en las cosas que miras. Tengan mucho cuidado en las cosas que estás metiendo al templo de Dios. Mucho cuidado. Porque es sacrilegio. ¿Te acuerdas de los jueces que hubo, de los reyes que hubo de Judá o del norte? Que muchos de aquellos quisieron tener a ambos, ¿no? A Jehová y tener las dioses de Acera y un montón, y juntaban. ¿Y en qué acabaron? Manasés y muchos de aquellos. Dios empezó a poner juicio delante de ellos. Ahora, algunos que otros venían y limpiaban. ¿Te acuerdas de Josías? Siendo niño, empezó a limpiar todo lo que su padre no había metido al templo de Dios. Así es. No puede haber. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. O sea, esta palabra confronta, me confronta a mí, te confronta a ti. Tenemos que tener mucho cuidado. Somos una casa espiritual, somos un cuerpo, somos colectivamente un cuerpo. Tanto hablamos de aquello. Ya, cuido el templo de Dios está en mí, somos casa espiritual, pero también la iglesia es casa espiritual. Si tú traes, ¿sí? Estás
contaminando, estás cometiendo sacrilegio, estás profanando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y perdemos todos. Tercer punto. El estar en yugo desigual con incrédulos es desobediente a hacer esto. Versículo 17 dice, por lo cual dice, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, ¿qué dice? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando tú no te separas, cuando tú no haces caso y no sales de aquello, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo a Dios. Es más, dice, no toquéis lo inmundo. Es esa misma palabra cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No tocar está hablando de algo íntimo, de intimidar, de una intimidad bien, ¿cómo se dice esta? Una intimidad bien junta, ¿no? O sea, cuando uno tiene relaciones, sí, hay una intimidad muy profunda. ¿Sí? Una comunión íntima. Y dice, aún así, dice, no, de lo contrario, estás desobedeciendo a Dios, estás desobedeciendo. El estar en yugo desigual, entonces, con los incrédulos es desobediente a hacer esto. Isaías 52:11, alguien me lo lee por ahí. Isaías 52:11, y alguien me lo lee, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Isaías 52:11, dice así la palabra del Señor. (52:11) Amén. Mandato de Dios, apartaos, salid de ella. Apocalipsis 18, del 1 al 4, ¿qué dice? Amén. Salid de en medio de ella, porque pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios está bien claro en esto, debemos apartarnos, salir, dice. Es más, no toquéis lo inmundo. Esa es la tercera razón, motivo, circunstancia, lo que tú quieras llamar, de el estar en yugo desigual con incrédulos es desobediente. Primero hemos dicho que es irracional. Segundo es sacrilegio. Tercero es desobediente. Cuarto es improductivo el estar unido en yugo desigual. El estar en yugo desigual con incrédulos es improductivo. O sea, no vas a producir nada. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, yo os
Vamos a leer. Y yo os recibiré y seré, versículo 18, y yo os recibiré, Asbita, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, si tú haces algo que es irracional, ¿sí? Cometes sacrilegio, eres desobediente, ¿Dios te va a recibir? ¿Dios te va a recibir? No. Pero si tú no haces ninguna cosa irracional, no cometes sacrilegio, eres obediente al Señor, porque Él te está diciendo, no unáis en yugo desigual. Él que dice ahí, y yo os recibiré. Yo os recibiré, dice. Yo te voy a recibir y serás tú. Ahí vemos esa promesa. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me seréis. El amor de Dios es incondicional, muchos dicen. No creas tanto, es bien condicional. Si andares en mis estatutos, en mis preceptos, dice. Sí, esa palabra sí hay en muchos lugares de la Biblia. Sí, sí, si meditares en tus caminos. Sí, declinares de tus malos caminos, entonces yo os bendeciré, ¿no es cierto? Esa palabra sí está bien clara en ahí. Es improductivo, o sea, no vas a ganar nada. ¿Qué vas a ganar si te juntas con un incrédulo? A ver, dime tú, ¿qué vas a ganar? A ver, ponte ahorita, a ver. Una de ustedes, muchachos, que han conocido esta palabra, que han conocido palabra de Dios. Ahorita dices, tu amor viene, listo, te enamoras, y ya dices, ya ni modo, Señor, yo sé que tú vas a hacer tu obra, se va a volver cristiano, yo le voy a ayudar, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer de todo. Pero ¿será que va a haber algo productivo? ¿Conociendo las cosas de Dios? No. O sea, el unirte en yugo desigual es improductivo, no ganas nada. Pero el estar separado de un incrédulo es productivo. Es productivo. El unirte en yugo desigual, en yugo igual, es productivo. Y yo seré tu Dios. Y yo recibiré tu Dios. Última razón, motivo, circunstancia, lo que tú quieras llamar. El estar en yugo desigual con incrédulos es ingrato. Es ingrato. ¿Qué quiere decir? Que eres un ingrato, una ingrata, si no obedeces a Dios. Es ingrato, ¿por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios, no estás obedeciendo cuando Él te dice, no unáis en yugo desigual, estás desobediendo, es ingrato. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? De nada me sirve ser hijo tuyo, no estás dándole gracias a Dios, de lo que Dios te ha dado. Eso es ser ingrato, ¿no es cierto? Cuando tú haces algo por alguien y Él que te hace, en vez de pagar bien, te paga mal, y uno le llama, ¿qué cosa eso? Qué ingrato es este, dice. ¿No es cierto o no? Es ingrato ante Dios. Después de lo que Dios ha hecho por ti, después de lo que Dios ha dado a tu vida, Él ha venido a residir en tu ser, y tú le metes queriendo seguir, estar uniéndote en yugo desigual. Eso se llama ser ingrato. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué promesas? Alguien me puede preguntar, alguien me diría, ¿qué promesas? ¿Qué promesas tiene Dios al ser llamados hijos de Dios?
¿Sabes qué? ¿Cuántas promesas hay? Hay un librito, ¿no? De las promesas de Dios, dice, ¿no? El ser hijo de Dios realmente es, como dice, no hay ni oro, ni plata, nada que pueda pagar, comparar, ¿no? Que seas llamado un hijo de Dios. Por eso Juan dice, ¿no? En 1 de Juan 3, dice, mirad cuán grande, mirad cuán grande, dice, ¿no? Ese ser llamado hijo de Dios, mirad qué promesas. Y habitaré en medio de ellos, dice, es la promesa del Señor. Yo viviré en ti, o sea, yo estaré en ti. Esa es una promesa tan grande. Y nosotros, aquellos que seguimos queriendo estar en yugo desigual, unirse en yugo desigual, eso es realmente ser ingrato a Dios. Por eso esta mañana le decía, el conocimiento que ustedes jóvenes ahorita están teniendo, ¿sí? Y si después llegaran de algún momento a querer eludir esta situación, no es ingrato solo para el pastor, la iglesia, principalmente es para Dios. Es como decir, mira lo que he hecho por ti. Qué ingratos son estos. Qué ingratos son estas personas. Están más queriendo ahí, buscando una y otra manera y una forma. Pero eso se llama ser ingratos. Y aquí Pablo está terminando. Por tanto, limpiémonos, dice. ¿Eso es plural o singular? Plural. Limpiémonos, dice, a la iglesia, de toda contaminación de la carne y de espíritu. Hemos dicho hace rato, ¿de dónde viene la contaminación? De los incrédulos, del mundo. ¿Qué males hay en el mundo? O sea, ¿qué males? En el tiempo de los corintios siempre estaba conectada con contaminaciones religiosas, idolatría, festividades, prostitutas, el templo de ídolos, sacrificios a ídolos, festivales, prostitución religiosa, sobre religión de rameras, sacrificios religiosos en adoración. Ese era el tiempo que ellos vivían. ¿Cuántas sacerdotisas bajaban del templo de Diana? O del templo, 1,000 o 10,000 sacerdotisas que bajaban, sí, a buscar relaciones con todos los habitantes de ahí. Ese era un culto religioso. Por eso Pablo dice, no unáis, aquel que se junta con una ramera, dice, no, está contaminando el templo de Dios. Entonces, en todos estos versos que hemos leído, nos está diciendo que se nos ordena a que salgamos y nos separemos. Se nos ordena a separarnos de los incrédulos en cualquier iniciativa espiritual y a mantenernos alejados de falsos maestros, idólatras, con cualquier religión falsa. Algo que he aprendido en esta iglesia es que no nos dejamos que impongan condiciones a la iglesia. Había muchos que querían ponernos condiciones a esta iglesia. Te apoyo, te ayudo económicamente, te voy a sustentar, pero esta es la condición. Y nosotros no podemos nunca, jamás, así yo me vaya, la pastora se vaya, Carlitos esté, o quien esté, jamás entren en condiciones con algún culto, alguna iglesia que no esté bien alineada a las cosas del Señor. Ese es el encargo que puedo dejarles. Que la doctrina así tengamos, así seamos pocos, no dejes que venga esa famosa cobertura que tienen y te impongan muchas veces sus ideologías o sus doctrinas, que vienen a ser doctrinas de demonios, que lo único que quieren hacerse es ganar, crecer y crecer y crecer para su propio beneficio. O sea, debemos repudiar toda relación, alianza contaminada con las tinieblas. Debemos perfeccionarnos, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa esto? Que lo amamos al Señor lo suficiente, que lo adoramos lo suficiente, que nos debemos a Él, que Él es nuestro gozo pleno, que Él es nuestro deseo completo, que Él es nuestro deleite completo, al grado de que perseguiremos el perfeccionarnos en la santidad, en el temor, no en el miedo,
Bueno, aunque hay que tenerle miedo también a Dios, pero en el temor reverente a Dios. Resumiendo todo lo que hemos aprendido hoy día entonces, el estar unido en yugo desigual con incrédulos es irracional, es sacrilegio, es desobediente, es improductivo y es ingrato. ¿A quién? A Dios. Amén. Y nos ponemos de pie y vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Amén. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué cosa? Alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Han entendido? No podemos hacer alianzas con nadie, con los incrédulos, no hay alianza. Dios dice que debemos destruir todo. ¿Por qué? Versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No unáis en yugo desigual. No puedes unirte. No unáis, dice el Señor. Es un mandato de Dios. No hagas tal aquello, porque es irracional, es sacrilegio, es desobediente, es improductivo, es ingrato a los ojos de Dios. Es más, si no haces esas cosas, dice, vienen las promesas de Dios a tu vida. Yo, dice, estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Han entendido por qué no debemos unirnos en yugo desigual? Amén. En este mes, en estos tiempos que están viviendo, en esta temporada que estamos pasando, a mí me ha confrontado harto esta palabra. No sé si a ti, pero a mí me confrontó mucho.
y me dijo, Señor, me siento miserable, miserable de mí. Porque cuando he visto todo esto y dije, Señor, hasta ahora incluso he sido ingrato, pensando que estoy bien, desobediente en muchas cosas, aún quizá permitiendo sacrilegio, haciendo cosas irracionales, o sea, no tomando en cuenta la posición de ser un hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A mí me ha confrontado, hijos, de verdad te digo, me he confrontado en el Señor. Y doy gracias a Dios. Y digo, Señor, bien, merecido si hay una disciplina. Amén. Merecido. Pero me confronta a mí la palabra del Señor. No sé si a ti. Oremos, cierra tus ojitos. Bendito Dios, papito amado. Señor, como tu palabra dice, a veces queremos celebrar la mesa del Señor, pero al mismo tiempo, Señor, hacemos, Señor, lo contrario y de una u otra manera, Señor, también queremos celebrar la mesa de los demonios, Padre amado. Papito Dios, perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona nuestros pecados, Señor. A veces, Señor, no entendemos muchas cosas aún, Señor, y eso nos permite quebrantar tus mandamientos, tus leyes, tus principios, Señor. A veces seguimos amando al mundo, las cosas de este mundo, Dios, y tu palabra tan clara, tan perfecta, tan real, donde nos dice que no debemos amar las cosas de este mundo. Y a veces queremos estar en ambos mundos, Señor, en ambos cosmos, Padre Santo. Papito Dios, yo te agradezco porque hoy, Señor, has hablado a mi corazón y espero al corazón de mis hermanos que están aquí, Dios. Y como dijo, Señor, Elías, Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si sois de Dios, si sois de Jehová, seguidle, y si no, id en pos de Baal. Dios, hoy, Señor, yo quiero reconocer, Señor, que he fallado, bendito Dios. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, Señor, nos da más luz, nos da más conocimiento, bendito Dios. Hoy he entendido, Señor, que el estar unido en yugo desigual es algo irracional, es desobedecerte, bendito Dios, es ser ingrato ante ti, bendito Padre. No me va a llevar ni me va a traer nada productivo, Padre Santo. Es, Señor, cometer sacrilegio, Señor, en tu templo, bendito Dios. Papito Dios, esta mañana queremos celebrar la cena del Señor. Para ello, Señor, nos limpiamos de toda contaminación, Padre. Por tu preciosa sangre de Cristo Jesús, bendito Dios, hoy nos limpiamos, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que a partir de ahora, Señor, entendamos, Padre amado, que no puede haber unión ni unidad, koinonía, como dice el griego, entre el cristiano y el incrédulo, bendito Dios. Menos, Señor, para hacer tu obra ministerial, para adorarte, para clamar. Gracias, Papito Dios. Queremos, Señor, compartir hoy la cena del Señor, recurriendo solamente a tu sangre, Señor, que nos limpie de todo pecado. Hoy, Señor, yo quiero reconocer que he fallado. Como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Papito, por esa sangre preciosa, maravillosa, Dios. Señor, reconocemos que hemos fallado, pero, Señor, a partir de ahora, bendito Dios, vamos a poner en nuestro corazón y en nuestra mente esta enseñanza, Señor. Y vamos a luchar, Padre Santo. Aquel que también ha aceptado esta oración,
si conociendo si te ha fallado, puede decir amén. 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 Vamos a pedir que podamos servir. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Que han recibido como su Señor y Salvador. Dios dice que convierte la maldición en bendición. Amén. ¿Sí? Él convierte. Amén. Hoy hemos estado un poquito leyendo el libro de los Corintios. La desobediencia es fatal en el Señor. Acuérdate del rey Salomón nomás, de uno que quizá los más, que conoces más. Lamentablemente el rey Salomón no quiso ni separarse, ni desligarse, más él empezó a unirse, dice, con mujeres de otras naciones que lo llevaron a la idolatría y al final lo descasearon. Amén. Vamos a Primera de Corintios, bueno, yo voy a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, y aquí vemos el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo, ¿sí? Que fue derramada por cada uno de nosotros. Es el precio que Él pagó. Tenemos el pan sin levadura, sin contaminación, que representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, quebrantado en dolores, dice. Él pagó el precio. Debemos celebrar la cena del Señor porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, dos mandatos que hay, bautizarnos y celebrar la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que Él venga por segunda vez. Pablo les dice esto a los corintios, reiterando la enseñanza. No podéis participar, dice. Si eres cristiano, eres creyente, puedes hacerlo esto. Versículo 23 de la carta a los Corintios, Pablo les dice en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, gracias, bendito Dios, por este pan, bendito Dios, que representa tu cuerpo que un día fue entregado por cada uno de nosotros. Gracias, papito. ¿Puedes participar del pan? Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, maravillosa, Dios. Gracias, papito, por lo que un día tú entregaste, Señor, hasta lo último, Señor, para nuestra redención. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes participar? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. Y un día celebraremos, dice, en el cielo, la gran cena del Cordero.
La gran cena del Señor. Muchos dicen cada uno con su copa especial. Amén. Amén, damos gracias a Dios, ponémonos de pie, preparemos nuestras ofrendas. Aleluya. Dios es bueno. Todo tiempo se responde. Todo Dios es bueno. En todo tiempo. Amén. Si has traído tu ofrenda, puedes pasar. Dale al Señor con acción de gracias. Dice, no lo des por necesidad ni por obligación. No lo des, porque Dios ama, dice, al dador alegre. Hasta ahora no he hablado de los diezmos, ¿no? Tenemos que buscar el día, no haya ese día. Los viernes, ¿pueden venir los viernes? A ver. ¿En qué hemos quedado del seminario? ¿Está pagado ya? ¿Está? Ya tienen todos, tienen el libro del Evangelio de Juan. A ver, levanten la mano quienes tienen todos, o sea, quienes no tienen mejor, quienes no tienen el libro del Evangelio de Juan, pero pueden venir en las noches. ¿Todos pueden venir en la noche, el miércoles? A ver, levanten la mano los que pueden venir en la noche. Es de 6:30 a 8. ¿Está bien 6:30? Porque 7 es muy tarde, ¿o no? 7, de 7 a 8:30. Muy bien, si ustedes quieren, empezamos el miércoles. Ya. El miércoles de 7:30 a 8:30. Sí, pero quiero hablar un poco del tema del diezmo. No sé, un día quiero hallarlo, o sea, exclusivamente hablar de aquello. Allá. ¿Ya? ¿Quiénes quieren aprender respecto a ese tema? Amén. Muy bien, entonces el miércoles quedan invitados de 7:30 hasta donde dure, ¿sí? Porque necesitamos un poquito entender aquello, ¿ya? Entender sobre aquello. No, muy temprano es, hija. Trabajo yo 6, 3:30, ¿cuánto? No, a las 6:30, ¿está bien? 6:30, ¿está bien? Bueno, los que quieran aprender aquello. Muy bien, entonces el miércoles 6:30, ¿sí? Va a ser ese tema. Son temas que tenemos que entender, hablar. Ya, muy bien. Damos gracias a Dios. Oremos. La bendición pastoral está en esta mañana. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en principio, Dios. Gracias, Señor, por poner más luz en nuestras mentes, bendito Padre Celestial. Papito Dios, hoy, Señor, para mí es buena palabra, bendito Dios, para tus hijos también, Señor, que ellos puedan, Señor, meditarla en lo que hoy han escuchado, Señor, de parte tuya, bendito Dios. Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, como pastor de la iglesia, Señor, quiero bendecir a este pueblo, Padre Santo. Bendigo sus vidas, bendigo su canasta, bendigo, Señor, la familia, bendigo, Señor, todo su quehacer, Señor, bendito Dios. Padre, llénalos de bienaventuranzas, bendito Dios. Cúbrelos con tu sangre preciosa, maravillosa, bendito Padre Celestial. Señor, que el amor de Dios, Señor, se desparrame, Señor, en todo lado, en todo momento, en toda situación, bendito Dios. Gracias, papito, te doy por cada uno de ellos. Bendigo la vida, Señor, de aquellos que nos visitan en esta mañana, Señor. Papito Dios, sé tú, Señor, quien los llame, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo, bendito Dios. Nada ni nada, Señor, va a hacer que esto sea lo contrario, Señor, porque si tú los has llamado, Señor, tú vas a hacer la obra completa, bendito Dios, y no va a haber, Señor, ente algunos que se va a poner, porque nada es más poderoso que ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por las ofrendas que hoy traemos, Señor.
Bendito Dios, bendícelos grandemente, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú, Padre Santo, eres el que nos da todo, bendito Dios, y de lo que tú nos das, Señor, nosotros también te damos con amor, sin obligación, sin dolor, Señor, sino con acción de gracias venimos y te traemos, Señor, estas ofrendas. Gracias, Señor, bendecimos estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.